La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Arrancamos ya, nos vamos a ir con Jessica Aguiló, que está muy lejos, pero os va a encantar la historia. Y vive en un coche, ya veréis, es una historia muy bonita. Estaremos también con Nacho Ares, nos vamos a meter en el Titanic. Pasaremos por Angola, a ver si ya ha llegado o no ha llegado Angulo. Estaremos con Chema, con Ángel, con Gregory. Arrancamos, Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos una semana más al espectáculo de la aventura en la cadena SER. ¿Cómo estáis? Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Gracias también por hacerlo a través de la 1260. A través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos, que se me olvida a veces decir estas cosas. ¿Estáis bien? ¿Estamos todos los que tenemos que estar? Está muy inquieta incluso mi gente porque no sabe esas sorpresas que vienen, por dónde vienen. Ángel Colina, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, jefe. Pues la verdad que sí, porque ya esto se está alargando, lo de la sorpresa. A ver, la sorpresa. Yo quiero saber esa sorpresa. ¿De qué va esa sorpresa? Ah, pues mira, te voy a decir una cosa. Además no has dicho sorpresa, dijiste sorpresas. Sí, en plural. pero hay una ya que está a puertas y que esa sorpresa... ¿Es? La primera tiene nombre y apellido, no te digo más. ¿Y cuándo lo vas a decir? Yo creo que ya, muy pronto. Está en un ratito, por caer. ¿En un ratito? No lo sé si en el programa de hoy, pero ahí viene. Pero escúchame, que más de una y más de uno se va a quedar diciendo, ahí va. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pero, bueno, yo aviso ¿eso navegantes. ¿Tiene que ver con el equipo también? Claro, afecta directamente al equipo. Te lo digo desde ya. Pensaba que era para los oyentes. No, también, pero afecta directamente al equipo. Señor Chema Rodríguez, buenos días, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, señoritas, ¿cómo están ustedes? Encantados y felices. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? No, me dice señorita y le digo chiquitita. ¿Qué pasa? Ah, que estáis así de ese rollo. Nos gusta ese rollito. Ay, Dios mío. ¿Has desayunado ya hoy, Chema, o no? Pues claro que he desayunado. Estoy en San Sebastián, chaval. ¿Cómo no voy a desayunar? Si aparte de mi pueblo, con la rebanada y los molletes, uno de los mejores desayunos del mundo se toman en San Sebastián. ¿Y qué haces en San Sebastián? ¿Qué estás haciendo ahí? Coño, el Festival de Cine, que la película de Orgullo Vieja se estrena este martes aquí en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Y qué te estás poniendo morado a pincho? Pero claro, de aquí al martes faltan un montón de días, 4 días. ¿Te da para qué? Pues eso, pues me da para ponerme tieso, ponerme fino de pinchos todos los días. ¿Pero está todo pagado? ¿Estás con todo pagado y tal? Sí, hombre, claro, pagado. En este caso, tío, qué bien. Sí, aprovecha, macho, hay que aprovechar. Pero bueno, pero ¿quién te paga eso? No lo paga nadie, lo pagas tú, ¿no? Bueno, hay una parte que a los que estamos en el festival, las películas que están, pues al director y a las artistas, en este caso, pues las invita al festival, sí. Qué bueno. Madre mía, o sea que estás trincando, no tengo palabras. Que sepáis que intentaremos hablar con José Luis Angulo, que anda por, no me acuerdo, en África, Angola. Que anda por Angola. A ver si conseguimos hablar con él durante el programa. Luego se vendrá por aquí Javier Gregory. Alfonso Gea creo que está volviendo de vacaciones. Pero lo primero, tengo ya una invitada esperándome, que es Jessica Aguiló, que es una invitada que ha llegado a mí a través de una oyente, que no me acuerdo exactamente quién es, a ver, se lo preguntaré a ella ahora, de una oyente que me ha escrito a redes sociales y que está muy lejos, Ahora lo explico.
Seguimos en esta mañana en Ser Aventureros. Mallorquina, 31 años, ha estudiado periodismo, comunicación audiovisual en Madrid y bueno, y hace como año y pico pues, se puso ahí la maleta en la espalda y muchas ganas de aprender inglés y de recorrerse el mundo y se nos fue. Jessica Aguiló se nos fue de viaje, ahora os cuento dónde y cómo vive, porque vive... que parecería en precario, pero ella está muy feliz. Y a mí me llega la historia de Jessica a través, Ángel, Chema, a través de, como siempre, de redes. No sé si es su tía o una prima suya, no sé quién se pone en contacto porque ahora no lo recuerdo de memoria y no me lo he apuntado en el guión. Y me dice, oye, que me encantó el otro día escuchar la historia que hicisteis porque resulta que creo sobrina, vive en las mismas condiciones. Así que si os parece, Ángel, Chema, nos vamos hasta donde está, que ahora lo descubrirá ella, porque además no son horas, se la estamos llamando a horas intempestivas, y a ver qué nos cuenta Jessica de su vida. Hola Jessica, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos? ¿Dónde estás? Lo primero, venga, sorprende a los oyentes. En la otra punta del mundo, estoy en Australia. ¿Y en qué parte de Australia? Porque uno va y decide ir a estudiar inglés, normalmente los de Madrid, pues el que no se va a Dublín, se va a Escocia a lo mejor, y si no, a lo mejor como lejos a Estados Unidos. Pero Australia está muy lejos para estudiar inglés. Eso hizo mi madre, la verdad, que por cierto fue ella la que se puso en contacto ¡Ah, tu contigo. madre era! Sí. ¡Anda, qué bien, Jessica! Pues un beso enorme a tu madre, porque ya, ahora mismo se me había olvidado. No, pensaba que era, no sé por qué, estaba convencido que era tu tía. Pues nada, tu madre encantada, No, que es oyenta de Ser Aventureros, y de pronto escuchó una entrevista y dijo, vamos, si mi hija está en las mismas, ahí bien lejos, en Australia. Y cuéntame, ¿dónde...? Ella muy fan del programa, es ella. Lo sé, y nosotros encantados de que vengas. Cuéntales, que te preguntarán ahora Ángel y Chema, pero cuéntanos un poco en qué parte de Australia estás y cómo vives, porque creo que vives en un coche, ¿no? ¿Estás viviendo o cómo es eso? Pues mira, estoy en Gold Coast, que está localizado en la parte este de Australia. Australia, no sé si alguno de vosotros habéis venido, pero Australia es igual de grande que toda Europa. Sí, sí. Entonces yo ni siquiera me podía hacer una idea de lo grande que es este país y las distancias son enormes. Y sí, vivo en mi coche desde teniendo un break por en medio, pero un año ya. Y es un SUV, no llega a ser un 4x4 y un poco pequeñito a veces, pero es suficiente para mí. Oye, ¿y cómo se llega hasta el punto de decir, bueno, me voy a Australia porque voy a estudiar inglés y tal, pero venga, me quedo, me compro un sub y a partir de ahora vivo en el sub, viajo? Bueno, no viajas, estás trabajando, creo. Cuéntanos cómo es ese viaje. Pues a ver, yo me compré el coche sin la idea de vivir en él porque, como podéis imaginar, siendo de España, vivir en un coche no es como que entrase en mis planes. Pero me compré el coche, la verdad que lo vi bastante cómodo. A la hora de hacer un viaje me tenía que ir hacia el norte para extender mi visado, tenía que trabajar en una granja y decidí como dormir en el coche en las 2 semanas que tenía de viaje hasta llegar a mi destino. Y después de esas 2 semanas dije, oye, pues es que me ha gustado este estilo de vida, me encuentro con mucha libertad y no lo veo tan mal, porque al final Australia, no sé si lo sabéis, pero tiene muchos baños públicos, tiene duchas, aunque sean de agua fría, los baños algunos los cierran por la noche, otros no, pero la verdad es que están muy limpios, impecables, y siempre allá donde vas te encuentras uno. Entonces dije, oye, pues es que lo tengo todo. Y luego aparte tienen muchas barbacoas al aire libre, tienen agua hirviendo para hacerte tés o cafés, si es el caso de que quieras hacer una barbacoa o vivas en un coche o en una van. Y como que te ponen esas facilidades que como que te tientan. Pero escúchame, ¿y cuál es el objetivo? O sea, vamos a ver, una vez hemos llegado, porque inglés ya hablarás un poquito más de lo que hablabas, entiendo, cuando llegaste, ¿y cuál es el objetivo? ¿El objetivo es seguir ahí, en estas condiciones, no vivir la vida de otra manera, viajar hacia otro lado? ¿Qué piensas hacer?
Pues mira, tenía que completar mis 3 meses de granja para poder extender un año más aquí. Entonces estoy ahora mismo en el segundo año, llevo 1 año y medio, 1 año y 7 meses, y se me acaba la visa en febrero. Pero quiero alargar. Eso va un poco a días, porque al estar tan a tomar viento, como yo digo, hay veces que digo, pues me iría a casa mañana mismo, ¿sabes? Pero otros días digo, no, es que este país tiene muchas cosas por descubrir todavía. Entonces yo vine aquí con 2 objetivos. El primero era aprender inglés, que sí, o sea, vine con un inglés intermedio, pero al final ya sabemos cómo es el intermedio español, que ni es intermedio ni es nada. Al final no Chungo. podía ni comunicarme aquí. Y sí que me defiendo, hablo y tengo un inglés fluido, pero considero que todavía tengo que aprender más. Y el segundo objetivo es recorrerme el país entero. Y de momento solo llevo 1/3, así que todavía me queda bastante. Lo que pasa es que le he dado mucha traca a este coche, me recorrí como 4.000 kilómetros desde el norte hasta Melbourne. Y para irme a la otra parte de Australia, que es tanto la parte oeste como la parte norte, aconsejan ir con un 4x4. Entonces estoy ahí como meditando a ver qué hago con mi vida, pero yo tengo que recorrerme Australia. Yo que la conozco bien Australia porque durante 10 años iba todos los años por cuestiones de trabajo y sobre todo mi base en muchos años fue Perth y Darwin, te recomiendo encarecidamente que te lleves un 4x4. Vale. Pero sí, encarecidamente. Ahí está la cosa. Lo que pasa es que como veo que mi visa se acaba en febrero y todavía no sé muy bien qué hacer, digo, me merece la pena por 5 meses comprarme un 4x4. Yo creo que si vas a hacer toda esa zona te vale la pena. Ángel, que querías preguntar algo tú también, cuéntame. Sí, quería preguntarla porque quería, pues, ya que ella fue allí a aprender inglés, que no pensaba, pues, tener la aventura que está teniendo ahora mismo. ¿Cómo es, si nota que eso la ha cambiado? O sea, es decir, de sus primeros tiempos ahora, si la ha endurecido, porque claro, es un viaje que no deja de estar viajando sola, estás llegando a zonas remotas, desconocidas, donde nunca sabes lo que te puedas encontrar y tal. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bastante duro, pero bastante gratificante al mismo tiempo. Es verdad que ya el primer paso de venir de España hasta aquí sola fue durísimo, pero como Australia siempre ha sido mi sueño y venir como tenía muchas ganas y me pesaba más eso que el miedo. Y una vez aquí, enfrentarme al viaje de vivir en el coche, la verdad es que lo pasé muy mal al principio porque al final no dejas de tener miedo porque al final soy una mujer, estás durmiendo en el coche. En España tenemos como el concepto ese, bueno, es que inseguridad por todos lados, te pueden romper las ventanillas y estás tú dentro al final. Aquí es verdad que en Australia me siento muy segura, pero no dejo de tener esa inseguridad por la noche cuando voy a dormir diciendo, oye, pues es que no sé si me va a pasar algo, ¿no? Pero debo decir que descanso bastante bien. Y sí, la verdad es que me he vuelto como mucho más fuerte. Debo decir que desde que estoy aquí como que bloqueo esa parte sentimental como porque al final yo creo que es una forma de protegerme. O sea, intento bloquear esa parte emocional para decir, bueno, pues es que aquí estoy yo y es que como no me enfrente yo a todo esto que me está viniendo, pues es que nadie va a venir a ayudarme, ¿no? Y por otra parte, la vida en el coche me ha vuelto como una persona súper sencilla, muy minimalista. Yo en España pues pensaba o creía que necesitaba muchas cosas que a día de hoy me he dado cuenta de que no. Pues empezando por el maquillaje, siguiendo pues es que yo quería mi champú, mi mascarilla o mi plancha del pelo, ¿no? Yo ahora mismo vivo sin electricidad y sin agua. Entonces, vivo con una mochila que cada vez es más pequeña. Tienes que elegir la ropa en base a si se arruga o no, si se mancha o no, porque la mayoría de mi ropa ahora mismo es más oscura, porque si no tengo que poner más lavadoras. Y eso, o sea, al final tengo que ser muy organizada y muy, muy, muy minimalista y saber muy bien, o sea, lo que realmente necesito y lo que no.
Oye, y en cuanto a relaciones sociales, me refiero a lo siguiente. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que la gente que vive en la carretera, pues hay espacios donde de repente se juntan 100, 200, 300 caravanas y viven durante un mes o 3 meses y tal. ¿En Australia existe eso también y tú lo utilizas? ¿Cómo es tu relación con el resto de viajeros que estáis on the road, como se dice en la canción? Hombre, 100 y 200 caravanas o vans no nos hemos juntado, pero sí que es verdad que aquí se oscila mucho el tema de las 4 ruedas, y no solo en gente joven, sino me llevo a encontrar gente de 80, 80 y pico de años con caravanas, viviendo en las caravanas, no viajando, que han vendido su casa y han dicho, pues es que me voy a viajar o me voy simplemente a disfrutar de la vida outdoors, como aquí dicen. Y sí, o sea, en cada sitio donde paro, al final siempre me encuentro a alguien que está o viajando o viviendo. Yo ahora mismo no es que esté viajando, o sea, he estado viajando unos cuantos meses, ahora mismo me encuentro trabajando y frecuento pues los mismos. Suelo como tener 3 sitios que frecuento, no siempre estoy en el mismo, pero al final por facilidades, pues algunos baños cierran a cierta hora, otros tienen agua hirviendo para tés, otros no. Quien dice tés dice también para lavar los platos, porque los tengo que lavar también ahí. Entonces, en cuanto a sitios, al final acabas frecuentando un poco los mismos en el momento que te estableces en un sitio. Pero hay muchísima gente viajando y creo que cada vez más, a partir del COVID, la gente ha decidido como vender sus casas y coger y vivir en autocaravanas. Quien dice autocaravanas, no soy la única viviendo en el coche, aunque Ya. me tomen por loca. Ya. Hay mucha gente viviendo en coches también. Escúchame, me decías lo de ir al otro lado, lo del todoterreno, porque todo eso, aparte de conocer Australia, ¿luego te llevará a otro lado o el objetivo es terminar en Australia y regresar a España? Pues mira, esta pregunta me la hago yo todos los días. Ah, mira, soy tu conciencia, no lo sabes, pero soy la voz de tu conciencia. Sí. A ver, yo si me tengo que visualizar de alguna forma, mi sueño es vivir en un autobús en la otra parte de Australia, en el oeste, y yo me imagino teniendo mi familia viviendo en un autobús, ¿vale? En esa parte de Australia. Pero mi conciencia a veces dice, oye, pues a lo mejor no estaría mal que volvieses a España pronto, ¿sabes? Pero, o sea, tengo muy claro que no voy a volver a España antes de cumplir mis 2 objetivos, que es hasta que no me sienta segura 100% con el inglés y hasta que no recorra Australia por completo. A partir de ahí ya tomaré la decisión de, dependiendo de cómo me sienta y lo que haya vivido, si es momento de volver a España o me lanzo a la aventura con otro país. Es verdad que soy muy de objetivos y suelo tener muy claro cuál es el siguiente paso, pero hasta que no termino en el que estoy, pues no lo visualizo. Entonces, si ahora mismo a día de... Dime. No, que tú sabes que cuando termines o creas que has terminado y regreses a España, todos los de aquí te vamos a parecer extraterrestres. Claro, unos marcianos de cuidado. Que nosotros claro, en realidad seguiremos siendo los mismos que éramos, pero la que habrás cambiado ha sido tú. No, realmente volví a España en Navidades y fue un shock total. Flipaste un poco, vamos. Muchísimo, o sea, para bien y para mal, o sea, realmente, bueno, lo primero que me llamó la atención es que aquí, si te olvidas el móvil en un banco, tú vas a volver a ese banco y el móvil va a seguir ahí. Nadie te roba, ¿vale? O sea, en España ya te garantizamos que probablemente no esté ni el banco. Lo primero que me llamó la atención es la falta de seguridad que hay en España. Llegué al aeropuerto y ya me estaba escondiendo el móvil, la cartera, la mochila, todo. Y luego, pues, la pobreza. Me dio mucha pena ver el país después de haber estado en un país de alta calidad de vida, que realmente aquí siento sí que es verdad que es un país del primer mundo. Las calles están súper limpias, hay mucha seguridad, no sé, como que se respira otro tipo de ambiente y me dio mucha pena volver y ver mi país con esos ojos. Y después como que todo, o sea, todo había cambiado para mí, pero realmente nada había cambiado. Y fue un shock muy, muy, muy heavy. Es verdad que a las 3 semanas como que te vuelves a adaptar, pero
creo que va a ser duro el momento de volver, porque realmente sí que quiero volver a España. O sea, yo soy de Mallorca y es que amo Mallorca y sé que voy a terminar ahí en algún momento de mi vida, no sé cuándo, pero sé que voy a terminar ahí, estoy muy en mi isla. Pero es verdad que me dio muchísima pena, porque vivimos en España y no nos damos, o sea, nos damos cuenta, pero realmente no nos damos 100% cuenta, ¿no?, de cómo está el país. Hasta que vienes al primer mundo. Ya. Y Yo te luego diría que sí nos damos cuenta, regresas y dices, Lo que madre pasa es mía. que no podemos Sí irnos a nos Australia. damos. Pero no podemos No. ir a vivir en un Ya. coche de Australia, aunque ganas tenemos, que lo Tenemos, sepas. sí. Jessica, el objetivo nuestro, bueno, sobre todo de Ángel y mío, Chema, porque viaja más que no, es ya terminar en Australia escondidos en una furgona ahí. Eso. Oye, De todas formas, es recibo mi curioso, es coche. interesante porque es curioso porque el 90% de la gente que vive en el primer mundo, a donde aspira a venir a vivir, es precisamente a España. Y que luego Sí. Ya. la cuestión de seguridad es una cuestión de percepción, porque si ves los datos, España es uno de los países más seguros del mundo. Y no es una cuestión, es decir, son datos concretos. No verdad. sé cómo está frente a Australia, pero dentro del contexto mundial, España es uno de los países más seguros del mundo. Porque siempre queremos lo que no tenemos, Chema. Bueno, no sé, pero imagínate, si esos datos son así, ¿cómo es el resto? No lo quiero saber. Bueno. Oye, yo tengo Date una date una vuelta curiosidad. por El Salvador o por... Bueno, ahí, madre mía, ya vas Bueno, ya. con chaleco antibalas. Cuéntale. Bueno, Que, no hace que digo falta, que no hace falta. tengo una En curiosidad Francia. que es, Dime. ¿cómo era tu trabajo en la granja? ¿En qué consistía? Pues recolectaba cacao y luego ¿Sí? lo abría. Sacaba todas las pepitas de cacao y las metíamos en un contenedor súper grande, lo poníamos a secar y aprendí bastante, la verdad. Oye, en Australia, esto Chema me puede echar una mano y Ángel también, porque, por ejemplo, en Latinoamérica yo he vivido grandes ceremonias de cacao. No sé si Sí, también sí. también en Australia y trabajando en granjas has visto algún tipo de ceremonia de esta clase o no, ¿o cómo es eso? La verdad es que debo decir que no. O sea, sé que se hacen, pero yo ahí estaba ya en un sitio muy remoto y a lo que me dedicaba era a recolectar cacao y abríamos el cacao y ya está, no se hacía ninguna ceremonia. Qué gracia. No, pero supongo que eran zonas de mucho calor, ¿no? Donde estabais. Porque yo recuerdo Sí, en América el calor, la humedad y los mosquitos era terrible allí donde estaba el cacao. No, horrible. Encima era una granja de cacao orgánica, entonces no se usaban pesticidas y bueno, si os digo que cada vez que iba tenía pesadillas con las hormigas verdes que hay ahí porque te pican y te inyectan como un veneno en la piel. Entonces, cada vez que recolectaba el cacao, cada vez que caía el fruto, ellas se ponían como muy agresivas porque al final es su comida, es su fruto y lo están protegiendo. Entonces, la pegaban contigo y me subían por encima, bueno, o sea, horrible. Y si a eso le sumas el calor de 35 grados al sol y muchas veces lluvias tropicales, porque allí el clima es tropical, bueno, horrible. Claro. Pero debo decir que aprendí mucho. Eso sí, las pesadillas no me las quita nadie. Qué fuerte. Pues Ya nada. ves por qué se está curtiendo, Ponseti, Sí, cómo sí. se curte. No hay tu tía. Oye, si la gente, no sé si cuelgas cosas en en redes sociales, en Instagram, no sé qué red social utilizas, si podemos ver cosas. Cuéntame. Sí, la que uso más es Instagram, pero también tengo Twitter y TikTok. Es verdad que últimamente no cuelgo tantas cosas, pero todo mi viaje hasta el norte, que Sí. fueron, bueno, durante un mes estuve colgando vídeos diarios Jolín. de toda mi aventura empezando a vivir en el coche. Pues- Están en el apartado de Reels, no en el feed normal. Pues escúchame, si la gente quiere seguirte, dinos cómo. Yo y- encantadísima. Claro. Pues arroba Sí, Jessica Aguiló, sí, con J y 2 S, sí. y ya está. Eso en todas las redes sociales. Pues ahí la tenéis, esta chavalita de 31 años que su madre es fan de Ser Aventureros, que debe estar escuchándonos a estas horas y encantada de escuchar a su hija en Ser Segurísimo. Aventureros, y probablemente en su vida se hubiese imaginado que su hija aparecería en Ser Aventureros, y la tenemos ahí viviendo en un coche en Australia, tan feliz de la vida y jugando con las hormigas verdes y recogiendo cacao. Y la mamá pensando, ay, mi hija durmiendo en un coche ahí en Claro, y con Australia. las hormigas verdes esas que se me la van a comer, que yo también he visto
visto la película esa marabunta y terminan todos fatal, en fin. Un abrazo enorme, Jessica. Nos ha encantado charlar contigo. Muchas Mucha suerte gracias. y ya nos cuentas a ver qué planes tienes de futuro y si vas para el otro lado nos mandas un supuesto. mensajito, ¿vale? Un besito, muchas Descansa gracias. y gracias por el atraco y por las horas. Ángel, Chema, seguimos, que esto será aventureros. Ok. Venga. Haven't heard from you in a couple of months, but I'm out right now and I'm all bugged up. And you're calling my phone, you're all alone, and I'm sensing some undertone. I'm right here with all my friends, but you're sending me your new address. And I know we're done, I know we're through. But God, when I look at you, my brain goes, oh, can't hear my thoughts. I cannot hear my thoughts. Like blah, blah, blah. Should probably not. I should probably not. Seeing you tonight. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es. ¿Me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Cuando todo el mundo está loco, estar cuerdo es una locura. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Es todo un cambio, pasar de Australia a Chema. Y además, total. a ver la sección, o nos va a tocar currar No, hoy. pero yo siempre confío en Chema. Sí, Siempre yo confío en también. él, yo siempre. A ver, Chema, ¿dónde nos llevas, hijo? Muy buenos días. Bueno, vamos a dar una vueltecita al mundo o a donde vosotros consideréis que debemos ir, a los lugares más raros del planeta, porque hoy vamos a hablar de cosas raras que nos hemos traído de los viajes o que hemos visto a otros traer de los viajes o cosas que hemos visto que se podrían haber traído de los viajes. Yo algunas me he traído alguna cosita rara, pero otras que las he visto rarísimas y que jamás me hubiese ocurrido traerme, ¿no? Por ejemplo, serpientes metidas en licores, por ejemplo, vinos o licores que macerados donde dentro, en México lo hacen con un gusanito o con una pequeña lagartija y tal y cual, pero en Asia, por ejemplo, en Vietnam o en China lo hacen con serpientes dentro. No sé si vosotros habéis visto café hecho con granos defecados por animales, que se hacen en Indonesia, que se elabora con granos que han pasado por el tracto digestivo de un animal que se llama civeta y que está considerado uno de los cafés más caros y exóticos del mundo, ¿no? O pelo humano. No conocía eso del café, no lo sabía. ¿No lo sabías? No. Eso en Indonesia, es que se llama Kopi Luwak, o en la India, que venden pelo humano. Es decir, que luego se utiliza para confeccionar pelucas y extensiones y tal, pero la gente lo compra como souvenir. Te venden llaveritos con pelo humano. Y luego ya están los destroyers que se llevan trocitos del Machu Picchu o de Tikal. Ah, bueno, sí, eso ya es muy fuerte. O de lugares... sí, o de las pirámides de Egipto, sí, lo que sea. No, las pirámides de Egipto. ¿Qué es lo más raro que os habéis traído vosotros de un viaje? Yo así de traer, bueno, raro no, pero sí recuerdo, es que me has hecho recordar una anécdota que había olvidado. Volviendo de Nicaragua, pues cogí una tortuga en Nicaragua. Me cogí una tortuguita pequeña. ¿Pero qué dices? Compré. Sí, porque Pero eso, te estoy hablando de los años 90, tío, es una cosa normal. De Miguel de la Cuadra. Bueno, el caso es que yo tengo una tortuga pequeña del tamaño de, no sé, ¿cómo decir? ¿Pero la tienes aún? No, ¿En casa? Que va, se murió. Claro, ¿para qué la sacas de donde la tienes que sacar? Pero es que la anécdota era la siguiente. Qué bruto yo, eres. La tortuga, que era del tamaño, pues para que os hagáis, 2 teléfonos móviles así grandes. Y entonces la meto en el bolsillo del chaleco del chaleco de fotos. ¿Se acordáis los chalecos que había antes de fotografía, de pescador, aquellos así? Sí. Y la meto en el bolsillo del chaleco. Y entonces estoy pasando la aduana allí en Nicaragua, el control de pasaportes, y la tortuga que se salía por el bolsillo se estaba saliendo. Hombre, porque se quería quedar en su país. Y yo la había metido ahí. ¿En qué momento se te ocurre que eso es un buen plan? Total, que me traje la tortuga. ¿Qué era? ¿De tierra, de agua? ¿De qué era? Era de tierra, de agua, era del lago Nicaragua allí.
de Managua. Y pasó a ser de tierra, ¿no? pasó a ser de Madrid. Pero duró pocos días porque comía lechuga y tal, pero la pobre se murió. Claro. Se murió, no pero duró ¿cómo mucho. no se va a morir? ¿En qué cabeza la pobre? Pero si antes era, había mucha gente aquí que tenía tortugas. Pero una en cosa las es casas. tener tortugas en casa y la Sí. otra traerte en el bolsillo de Nicaragua una tortuga. Ya, eso sí que es verdad. deberías ir preso por ello. Bueno, madre pero, mía. pero eso era- eso escúchame. entonces no te detenían por esas cosas. Pues deberían. Yo no entiendo, tío, esta sección. Un día de estos terminamos todos mal, ¿eh? Pero. Es verdad, no, Chema, que en aquella culpa- época, en los sí. años 90, era normal esas cosas. Pues mira, yo no me traía cosas Sí, asquerosas, sí. Chema. Yo siempre he hecho. Eso no quiere decir que en los países haya comido cosas raras, haya comido de todo: gusanos, grillos, hormigas. Bueno, pues estas cosas que son exquisiteces en otros lugares. Arena Y que- del desierto. No, arena del desierto porque no me queda otra, porque con En el los zapatos, con el en las viento, botas, claro, ¿te entraba acuerdas? en la boca. Yo lo tengo en las maletas del Camel todavía, macho. Y todo el rato me pasaba masticando lo que masticaba con Sí. el cric cric de la arena, pero eso Eso. es otro rollo. Pero yo no hago cosas como aquí mi primo, no, que es que me trae una cacatúa ahí en el hombro. Pues Que yo no. no traía No, una pero que cacatúa, sin era ser una guarrería, yo qué tortuguita, sé. no exageres, no exageres. Claro, verdad. hombre, que digo que sin ser cosas así, pues digo, pero pues, me traje una camiseta de no sé dónde que ponía tal, o me traje, yo por ejemplo también del Amazonas, cuando fui con José Luis la primera vez, hace muchísimos años, pues me verás. traje, pero porque me la regalaron ya así, una cabecita de un mono, pero ya el cráneo nada más. Sí, mira. Sí, ellos Es ya verdad, la habían, es verdad. ellos ya la habían Sí, me traje una ellos ya piraña la habían- disecada, No, es verdad, coño. del Amazonas. ya estaba disecada, ya estaba Sí, todo sí, y tal sí. y cual, y ellos te lo regalaban como una... Así Sí, Chema, sí, es verdad, es verdad. Acuérdate de eso, sí. Yo una y tú no te has piraña, traído nada, una Ponseti, piraña así del Amazonas, medio raro. tío. Sí, sí. Tío, de verdad que sois yo es que ni se me ocurre. Bueno, somos gente mayor, Pero, escúchame. fundamentalmente somos que tú no te has traído nada así. No, así yo no me he traído ningún- formal. ¿Sabes quién se nada. trajo un mono? Miguel de la Cuadra. Pero como un mono disecado. No, yo una vez trajo un mono de no sé de dónde. Pero como un mono Hace vivo. un montón de años, sí. ¿Pero sí. qué dices? Que sí, que sí. Claro, hombre. Madre mía, tío. Pero eso era muy de verdad. habitual, hombre, traerse... Pero ¿cómo que era muy a- habitual? Es que yo no sé Ponseti, claro, Sí, es que hombre, viajaba sí, solo en tío. coche, Ponseti. entonces No, yo viajaba a lo bruto, pero no me traía bichos ni nada, joder, ya os tenía vosotros para traerme bichos raros. No, pero es que estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? También es verdad. Bueno, pues lo vamos a Claro, dejar claro. aquí, que seguimos con más historias, a ver si ahora conseguimos darnos una vuelta por el mundo, a ver qué pasa. A ver, ahora sí que estamos en África, en Angola. Señor José Luis Angulo, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, todavía no estoy en Angola, pero camino de... ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde te hemos pillado? Bueno, estoy camino, aterrizamos hace unos días en Zimbabue, ahora mismo estoy en Namibia recorriendo una franja que muchos de nuestros oyentes habrán recorrido, la franja Caprivi, justo a la frontera entre Namibia y Angola, y mañana presumiblemente, si todo se nos da como esperamos, estaremos ya en Angola y los próximos 10 días pues estaré por Angola, así que de momento aproximación. ¿Qué tal la aproximación? ¿Qué tal Namibia? ¿Qué tal todo eso? Cuéntame, hazme un poco de memorias de África, venga. Bueno, pues mira, acordaros que hablábamos creo que la semana pasada de la cantidad de agua que estaba cayendo en algunos sitios, en Marruecos, Níger, Chad y por ahí. Bueno, aquí al contrario, está ya una sequía ya de, bueno, más o menos seria un par de años y este año la verdad es que no ha llovido nada. Y en la zona esta en la que estamos del Delta hay un parque que hablaba hace unos 5, 6, 7 semanas, hablaba Chema de un megaproyecto, que ya no es un proyecto, sino que está ya en ejecución de un corredor natural entre Namibia, Botswana, Zimbabue, Zambia y Angola, un tremendo territorio casi más grande que Europa, con una política de cuidado de parques, etcétera, etcétera, en la zona de Nikasa. Nosotros estamos ahora mismo en Nikasa y bueno, la verdad es que es un poquito triste porque está muy seco. Yo no conocía esta zona, pero sí que, bueno, gente con la que yo estoy, pues había estado el año pasado y había mucha más agua, pero ayer, por ejemplo, ha sido un día fantástico, hemos recorrido un río pequeñito y hemos visto decenas de elefantes y bueno, no hemos visto mucho más animales, leones no hemos visto, algunas cebras, no es, para que se hagan una idea nuestros oyentes, no es Kenia, no es Tanzania, no es Botswana, pero bueno, la verdad es que ya os pasaré fotos, la experiencia con los elefantes ha sido fascinante. Pero la sequía no está afectando a la fauna, José Luis.
Sí, totalmente, claro, hay pocos animales. Esto, si luego miráis en el mapa, o quien lo tenga claro en la cabeza, pues lo verá. La franja de Caprivi separa justamente, está ahí entre Botswana, Namibia y Angola. La parte de Botswana sí que ha llovido más y hay más agua. En la parte de Namibia está realmente seco. Esta zona, que debería estar más verde y con más vegetación, pues ahora está tremendamente amarilla y tristona. Por aquí se juntan prácticamente tres ríos, el Zambeze, el Okavango y luego ya en Angola el Ocampo. Y claro, los animales, los pobres, van buscando agua allá donde la van encontrando. Entonces, pues hay menos fauna. Vimos algunos antílopes, vi un animalito que yo no conocía, que es es muy común aquí en esta zona de Namibia, que es lo que llaman el cangurito de África. Es pequeño, es una especie como de por deciros, pues una especie como, no es un roedor, pero un tamaño de un roedor, una marmota más o menos, y va dando saltitos. Y ayer, por ejemplo, hicimos una salida nocturna y le brillan mucho los ojos. Entonces, en cuanto le enchufas así con los faros del coche, pues empiezan a saltar y tal. Y la verdad que es un animal muy, muy simpático. No sé si es endémico de esta zona, pero la verdad es que yo no lo había visto. Y yo sí, lo que decía, ayer he visto manadas de elefantes como hacía años que no veía. O sea, decenas de elefantes, incluso es época de reproducción, y algunas de las familias, ya sabéis que los elefantes van siempre las mamás y las tías, que son las que se encargan también del cuidado de los elefantitos. Pues la verdad es que era una imagen tremendamente tierna y, claro, buscando el agua de una forma desaforada. No hay previsión de lluvias a corto, medio, largo plazo y lo que hemos hablado muchas veces en Ser Aventureros, el planeta está como está, los cambios son importantes y seguramente cuando lleguen las lluvias, ojalá que no tardando mucho, aunque ya digo que se prevén meses de sequía, pues igual que hay unos chaparrones tremendos y sea terrible. Pero esta es una zona de naturaleza salvaje, poca población humana. Ya cuando entremos en Angola la cosa cambiará, entramos por el sur de Angola y habrá tribus, y lo que vamos a ir es básicamente a llegar a las fuentes del río Zambeze. Así que ya sabéis que África, siempre las fuentes de los ríos, el Nilo, pues todos estos, el río Perdido, etcétera, siempre han sido puntos importantes en la exploración y en la parte colonial. Así que a partir de mañana augura que va a cambiar totalmente el recorrido, y la semana que viene os podré contar cosas, pero en cualquier caso, para los oyentes que nos estén escuchando, en los circuitos de aventura, como se llaman, pues estos que recorren Botswana, que recorren Namibia, que recorren Zambia, que recorren incluso Cataratas Victoria. Nosotros hemos entrado por Victoria Falls, por la entrada a las Cataratas Victoria, y aunque las cataratas sí que tenían menos agua que otros años, en cualquier caso ahí es una bestialidad el agua que cae y ahora no es una época muy, muy de turismo, y cataratas pues había poco turismo, así que mira, he tenido la oportunidad de dar un paseo por ahí por las cataratas y con poquita gente, que siempre se agradece. Pues qué bien, por la semana que viene te llamamos en Angola. Por cierto, también las fuentes del Zambeze y de cualquier fuente en África también es lugar para nacimiento de literatura, de muchas historias. ¿Sabes lo que estaba yo pensando? ¿En qué? Que nos tenía que organizar José Luis un viaje de estos al equipo de Ser Aventureros y tenemos que ir a grabar a una de esas fuentes. Pues me parece muy bien. Yo te organizo uno y vamos aquí. Hay una fuente aquí cerca de la radio y hay... A lo de ventas. Y te organizo el viaje. Pero ojalá que José Luis nos organice un viaje de estos. Amigo, la semana que viene... Perdón, Dime. No es de coña, no he entendido, Ángel. No le... No te preocupes, la semana que viene te lo contamos. Te lo cuenta la semana que viene. No le he entendido lo que ha dicho. No te preocupes, la semana que viene te lo cuenta. Te dejamos ahí, camino de Angola. Un abrazo enorme. Venga, un abrazo. La semana que viene os contaré... La semana que viene contará. Vamos a contar muchas cosas la semana que viene. Sí, veo que sí. Va a estar apretadito el programa. En nada nos vamos con el Titanic. Hacemos una mínima pausa y seguimos. No sé qué pedir.
¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan MOVES en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros. Os va a encantar el trocito de viaje que os proponemos ahora, porque nos vamos a subir a la leyenda del Titanic. Hemos engañado a alguien de la familia de este programa, que lo es, que Nacho Ares es parte hombre, y es que está querido, con la exposición querido. inmersiva. Oye, me dicen, no sé si es verdad o no, que está a tope, que han vendido ahí, vamos, han vendido hasta el barco. Ya no queda, como aquel que ya no queda casi nada. No sé qué cifra me estás diciendo, 50.000. A más de 40.000 han vendido entradas para ver la exposición inmersiva. A ver, señor Nacho Ares, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? A ti con que se te quedaba pequeño Egipto, dijiste, pues ahora voy a pillar un barco, pero no voy a pillar un barco cualquiera. Venga, el Titanic. Y me hago la leyenda del Titanic, esa exposición que me contaba Fermín, que habéis vendido, pues eso, en torno a las 50.000 entradas ya, ¿o cómo es eso? Sí, en preventa había más de 40.000, casi 50.000 entradas. Qué bárbaro. Empezamos el viernes de la semana pasada con mucho éxito. Hubo un problema en una de las partes que ya está arreglado y la verdad es que con mucho éxito y mucha satisfacción. Es una exposición inmersiva en donde la gente, bueno, pues se va a sumergir, nunca mejor dicho, en la historia del Titanic con un final feliz, porque nadie va a morir, y contando pues uno de los momentos más importantes de la historia de la navegación, me atrevería a decir también de los viajes, ¿no? Que fue aquel periplo del Titanic corto, de apenas 5 o 6 días, hasta que se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912, y una historia que nos ha marcado a todos, ¿no? Por la literatura, el cine, y que ahora tenemos la posibilidad de verla en Madrid, en Matadero, la nave 16, durante los próximos meses. A ver, dos cosas. Estamos escuchando, por cierto, de fondo la música de la exposición, que algo has tenido que ver también, porque creo, corrígeme hermano si me equivoco, que la historia es tuya, o sea, lo que la gente ve es una historia que has montado tú, ¿no? Sí, yo soy el guionista y creativo de Madrid Artes Digitales. Somos un equipo muy grande, ¿no? Todos opinamos, todos valoramos lo que... La verdad es que somos un equipo pues parecido al de Ser Aventureros, ¿no? Que nos llevamos todos genial y es muy fácil trabajar así. Y es cierto, hace un año comencé con el proyecto de escribir el guión para el inmersivo, para la parte de realidad virtual y para la parte de metaverso. El metaverso es esta experiencia en donde tú te colocas unas gafas de realidad virtual y vas caminando por un sitio, y claro, tú lo que ves a través de las gafas es, en este caso, pues el Titanic, el océano. Es una realidad tan intensa que te permite pues casi interactuar con los propios pasajeros que tienes a tu alrededor y que conversan y que están ahí a tu lado contando historias que fueron reales, ¿no? En esa noche, como digo, del 14 al 15 de abril. Y bueno, ha sido una experiencia pues como cuando hicimos los últimos días de Pompeya o Tutankamón, la exposición inmersiva, que ahí yo también era el comisario, guionista y bueno, pues autor de muchas de las ideas. Pues un trabajo extraordinario que ahora es una gozada poder compartirlo con tantísima gente, ¿no? Oye, Nacho, entonces la sensación que dices con las gafas virtuales y tal es como que estás dentro del barco y navegas en el barco. Sí, o sea, la parte del metaverso comienza como si fueras Robert Ballard, descendiendo en el año 85, cuando aparece el pecio del Titanic, el 1 de septiembre del 85, lo descubres y luego a partir de ahí ese pecio, esos restos, pues un tanto deteriorados, se convierten en la realidad física del buque, ¿no? Del transatlántico, y puedes deambular, puedes caminar, cruzas de una habitación a otra. Es curioso, ¿no? Porque cuando lo haces
Entonces estás tan imbuido en la experiencia que, claro, el paso de una habitación a otra, como vemos en los barcos, para que no se llene de agua en caso de que haya una pequeña inundación, tienen un pequeño saliente, un pequeño zócalo, y claro, en el suelo en realidad no hay nada, ¿no? Pero toda la gente levanta la pierna para pasar a la siguiente habitación. ¿Y qué vas cambiando de clases? ¿Pasas de primera clase a tercera o de tercera a primera y todo el rollo eso? ¿Cómo? Sí. La idea un poco del inmersivo y de todo el conjunto de la leyenda del Titanic no era tanto centrarse en la tragedia que ya todos conocemos, sino quizás también en la historia de supervivencia de muchas personas que lograron llegar finalmente a Estados Unidos. Es cierto que de los 2.200 pasajeros fallecieron 1.500, ¿no? Aproximadamente, y solamente se salvaron 600 y pico, ¿no? Casi 700, ¿no? Pero también hay muchas historias bonitas y muchas historias humanas, no solamente en primera clase, sino también en segunda y en tercera, ¿no? Porque al final, como dice un filósofo irlandés, todos somos, ¿no? Ocupantes, todos viajamos en el Titanic, y ese momento tan angustioso, ¿no? Del hundimiento, es cierto que sale también lo peor de cada persona, de muchas, pero también sale lo mejor de muchas otras, ¿eh? E incluso hay historias de gente de primera clase que dejó el sitio que les correspondía en los botes salvavidas, los pocos que había, para personas mucho más humildes de segunda o de tercera clase, pensando que ellos podrían encontrar otra forma de ser rescatados, y murieron finalmente, ¿no? Son historias realmente muy, muy humanas que, como decía antes, hay que quedarse con todo lo mejor, en este caso, para contar la historia del ser humano, y en este caso la historia del siglo. O sea que se vive chulo, también una parte de la tragedia. Sí, claro, se vive todo. Y además, no sé muy bien si es el hilo conductor, pero hay una parte importante de los músicos, ¿no? De los músicos del barco, ¿no? Sí, la primera parada, por así decirlo, de la exposición es un homenaje a los músicos. Eran 8 músicos que tocaban en 2 orquestas, un quinteto y un grupo de 3, que estuvieron, eso sí que es cierto, porque hay muchos testigos que así lo vieron, tocando música hasta que se hundieron y ya fallecieron, ¿no? Entonces esta primera parte es una de las más emotivas, ¿no? Porque se interpretan algunas de las canciones que sabemos que por las partituras y los comentarios de los testigos que sobrevivieron, que eran las que estaban de moda en la época y se interpretaban en el Titanic, y de alguna manera, pues lo que decía antes, ¿no? El trabajo y el saber estar, que podrían haber dicho de, bueno, pues salimos corriendo por aquí, pero no, se quedaron ahí y estuvieron tocando y trabajando hasta el final, ¿no? Estas 8 personas que se han convertido en verdaderos héroes. Oye, te quería preguntar que para escribir este guión y montar toda esta historia habrás tenido que investigar mucho y como haces siempre, lógicamente, y un gran trabajo ahí de biblioteca. Espera. Una anécdota, además. ¿Tú has visto la peli? No. ¿No has visto la peli de Cameron? Es buenísimo esto. Sí. Entonces, debe ser el único tío que conozco que no ha visto la peli. Pues igual es hasta bueno para hacer lo que ha hecho. Sí, por eso te lo digo, porque es otro rollo. Entonces yo te quería preguntar, según la información que tú tienes, el gran error en el Titanic, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué crees tú que fue el gran error? Confiar. A ver, realmente no se conoce. El que conoce toda esta historia realmente es el comisario de la exposición, Fernando García Echegoyen, que es un experto naviero, navegante y perito, además de catástrofes náuticas, que conoce la historia del Titanic como nadie, y él me comentaba que realmente es muy difícil saber, ¿no? lo que pasó y lo que se pudiera haber hecho, ¿no? Decía, ¿no? que si los prismáticos no se los hubieran llevado de la sala de vigías y tal, pues que se hubiera visto pero era una noche donde sabemos que no había luna y es imposible, por muchos prismáticos que tuvieras, no ves nada, claro. Un manchurrón negro que el iceberg, que tampoco era un iceberg inmenso, solamente sobresalía unos pocos metros por la superficie, realmente la parte gruesa y la que colisionó con el flanco derecho del barco estaba bajo el agua, era imposible de ver. Y bueno, son muchas circunstancias, ¿no? Sí que es cierto que después del Titanic, después de la catástrofe en 1912, se cambió mucha de la legislación. Se obligó a que todos los barcos tuvieran el número determinado de botes salvavidas, de chalecos para todos los tripulantes y todos los pasajeros, que hubiera también contacto por medio de telegrafía sin hilos, continua, que hubiera también como ojeadores, ¿no? Que iban divisando si hubiera o no icebergs en los trayectos,
Todo esto se aprendió después del Titanic, ¿no? Y aún así, aunque hubiera habido barcos para todos, digo, mejor dicho, botes salvavidas, hubo gente que los cogió, se pudo subir, y del frío y de la humedad que había en esas aguas del Atlántica perecieron a las pocas horas. O sea, tampoco te ¿Y hasta cuándo? ¿no? Dale, Chema. ¿Hasta cuándo han llegado a haber supervivientes? Yo creo que hubo una chica, una niña que murió hace relativamente poco, ¿no? ¿O hasta Sí. cuándo se conoce que ha habido...? Sí. Sí, claro, piensa que esto fue en el año 1912, pues claro, estamos en 2024, han pasado ya 112 años, pero sí que es cierto, ¿no? Había personas que, bueno, hacia el 2010 ya fallecieron, yo creo que los últimos que viajaban siendo niños o bebés, ¿no? Había la historia de dos mellizos que fueron bastante mayores cuando murieron, y sobre todo también la historia de los españoles, que había 10 españoles, ¿no? En el Titanic, que algunos pudieron salvarse y otros no, ¿eh? Unos iban en primera, otros iban en segunda. Había quizás la historia más conocida es la de Víctor Peñasco, que era un millonario empresario español de Madrid, muy joven, con 24 años. Era su viaje de bodas, junto con su Pepita, con su novia, su mujer, y Fermina, que nada tiene que ver con Fermín, el productor, pero Fermina, la mujer de la doncella, ¿no?, que les atendía, y él murió porque precisamente dejó su sitio para otras personas, pensando que iba a poder encontrar algo, y su joven esposa y la doncella sobrevivieron, ¿no?, y continuaron su vida en Estados Unidos y la consiguieron rehacer allí, ¿no? Pero bueno, son historias dramáticas que tienen también su fondo humano, claro. A ver, que nos quedan 30 segundos. Recuerda a la gente que lo quiera ir a ver porque pueden, ¿no? O ya sí, es sí, claro. No, sí. ¿Qué hay que hacer? A ver, lo más fácil es a través de la página web Madrid Artes Digitales. Ahí puedes encontrar las entradas y a disfrutar de la experiencia inmersiva en Matadero, la nave 16, durante los próximos meses. Un abrazo enorme, Nacho, que es un lujazo que te pases por aquí. Cuídate mucho. Un abrazo, un beso grande para Hasta todos. luego. Bueno, Chao. del Titanic al espacio. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Iba a hacer un chiste fácil. El Titanic te ha hundido la sección hoy porque solo tienes minuto y medio, pero pues no, cuéntame lo que quieras. Hola, Gregory, ¿cómo estás? Buenos días. Me la va a levantar porque antes los multimillonarios iban en el Titanic y ahora van en naves espaciales. No puedes con no hay quien pueda con Gregory. No, es muy grande, de momento Gregory. no se ha hundido ninguna nave espacial que se sepa. Por con ahora. Multimillonarios. Llegará algún día que pasará algo. El último éxito, la Polaris Dawn, un multimillonario, tiene $2.000 millones en su cuenta corriente porque tiene una empresa de pagos en Internet. Se llama Jarek Isaacman, es aficionado, pilota aviones de combate y ahora pues ha comprado a SpaceX, a la empresa espacial de Elon Musk, una nave espacial, una cápsula Dragon. Han batido el récord de distancia que no se batía desde que no se llegaba desde los Apolos, a 1.500 kilómetros de altura, que parece muy poco, pero hay que alcanzar 27.000 kilómetros por hora, con lo cual la nave esa tiene que ir muy rápida y eso cuesta mucho dinero. Y luego han pretendido hacer el primer paseo espacial privado de la historia, que al final se ha quedado en una salidita, abrir la compuerta, hola, ¿qué tal? Y volver a entrar, porque de paseo lo podéis ver. Es verdad, si sacaron ahí, se agarraron a la barra y entraron otra vez. Nosotros lo estuvimos narrando aquí en la cadena SER. Yo estuve viendo el panel de control y, por ejemplo, los trajes estaban despresurizando a una velocidad bastante grande. Además se veía en el panel de control. Con lo cual, problemas, yo ¿no? creo que les dijeron ni de broma para afuera. De hecho, iban a salir también con un cordón, que eso ya no se hace. Pero ni siquiera flotaron. Utilizaron una especie de escalerilla que les habían montado el exterior O sea, de la que han nave. tenido problemas, aunque se ha maquillado todo, ¿no? Efectivamente. Ya sabes que los multimillonarios pues tienen mucha gente aplaudiendo las cosas y muchos medios a su favor. Bueno, aplaudían contamos... por todo. Cada vez que pasaba no sé qué, aplaudían. Decía, pero bueno. Tiene un club de fans ya los multimillonarios. Aquí, como siempre, decimos la verdad
verdad, cueste lo Sí. que cueste, de paseo nada, salida así. Lo interesante es que probaron un traje muy bueno de SpaceX, o SpaceX, para que todo el mundo se entienda aquí en España. Es un nuevo traje que tiene una gran novedad que vemos en las películas de ciencia ficción, pero que hasta ahora no ocurría. Y es que en la visera del casco tienes una pantalla de ordenador donde ves todos los datos de cuánto oxígeno te queda, la temperatura, que eso es muy importante. Y este traje lo tiene, y es el primer traje de la historia que vale tanto para el interior de la nave como para el exterior. Es decir, que a partir de ahora, si veis una película de ciencia ficción que la gente se cambia de trajes... Mentira. No, ya no vale, eso ya no vale. Eso era en la época de Alien. Es pasado. Era el pasado. Gracias, amigo Gregory. Un abrazo Hasta la enorme. próxima Nos semana. vamos. Gracias, Chema Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, señor Adiós. Ángel Adiós, Colina. un Sed abrazo. felices. Volvemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.